pública humanitaria en este campo. Esta semana hemos tenido un debate entre los candidatos presidenciales organizado por el Colegio de Periodistas y el Colegio de Abogados en la Biblioteca Nacional, que era sobre cultura, educación. No sé si usted pudo seguirlo, si ha tomado contacto con las principales propuestas hechas, por lo menos por los candidatos que asistieron al debate. ¿Y qué balance podemos hacer? ¿Nuestros dirigentes están pensando el tema educativo con rigor y están planteando cosas viables, debidamente presupuestadas? Mira, normalmente no leo los planes de gobierno ni lo de educación porque primero que dicen más o menos todos lo mismo y segundo que normalmente no hay ninguna relación entre lo que dice el candidato y lo que dice su plan de gobierno y en tercer lugar, aún en la hipótesis que el candidato realmente hubiera leído su propuesta, para gobernar necesita un apoyo legislativo del Congreso que requiere mayorías de gentes que no están de acuerdo con lo que plantea el gobernante y por lo tanto lo que al final ocurre como acción política real de un gobierno no tiene casi ninguna relación con lo que dicen los planes de gobierno. Entonces ya a estas alturas de mi vida no necesito leerlos para saber primero lo que dicen y segundo que no necesariamente van a cumplir lo que dicen. Pero, sin embargo, pues no dejo de ojear pues algunas declaraciones, algunos titulares, algunos comentarios. Lo que a mí me preocupa es que estamos reiterando, están los candidatos, los equipos reiterando las propuestas de Odría. O sea, si uno lee el discurso de Odría del 29 de julio del 49, uno escucha exactamente lo mismo que están diciendo los candidatos de hoy. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, cualquiera de nosotros, si alguno de nosotros acudiría hoy a un médico, a un ingeniero, a un abogado, a un publicista, a un arquitecto, que utiliza los métodos, los conceptos, los saberes de hace 65 años. Pero en educación se está haciendo. Y esencialmente, ¿qué te dicen? Vamos a mejorar los maestros, aumentar los sueldos, infraestructura, equipo, libros, qué sé yo, alimentos, pero todo eso tiene que ver con el contexto en el que ocurre el aprendizaje. Pero el aprendizaje como tal ocurre en el aula, dentro del aula, donde los actores principales son el profesor con los alumnos y ese vínculo que produce o no el aprendizaje. De manera que el factor clave sigue siendo el maestro, que es un personaje que se ha dejado deteriorar en los últimos 50 años y que tiene problemas de formación, que tiene problemas de capacidad de ponerse al día, etcétera. Y yo creo que lo que necesitamos es planteamientos innovadores que vayan a lo que ocurre dentro del aula y no solamente todo el contexto, porque el contexto es favorable cuando hay más presupuesto, cuando hay más ladrillos, cuando hay más libros, claro, el contexto es mejor, pero la ventaja que tiene Finlandia, los países nórdicos, Australia, etcétera, por su buena educación no se debe a lo que ocurre fuera del aula. ¿Y qué es lo que se puede cambiar dentro del aula? Mira, yo traigo un par de ideas que quizás puedan ayudar a refrescar la cuestión. Yo lo que haría sería lo siguiente, decir, bueno, hay problemas con la receta. La receta es como, quizás usando un símil de una torta. Yo te puedo dar una receta, yo puedo usar una receta de torta y la torta sale mal. Entonces puedo cambiar el horno, puedo cambiar al chef, puedo cambiar dónde compré los ingredientes, pero con la misma receta la torta va a seguir saliendo mal. Lo que hay que hacer es cambiar la receta. ¿Qué cosa es la receta en el Perú? El currículo y las estrategias pedagógicas que se utilizan en el aula y las estrategias de formación de maestros que permiten que el maestro esté en el aula. Entonces yo lo que haría sería lo siguiente, decir, bueno, ¿quiénes en el Perú están haciendo innovación en estos temas y que es reconocida por todos? A nivel estatal tienes Fe y Alegría, tienes Colegio de Alternancia, tienes la Red Solaris. A nivel privado tienes InnovaSchool, tienes los colegios que siguen a Montessori, a Reggio Emilia, etcétera. Y dice, bueno, ok, vamos a llamar a los 20 representantes de los colegios que todo el Perú considera que son innovadores, que saben la teoría y la práctica, que saben cómo hacer para trabajar bien en el aula y formar a los profesores y acompañarlos, y vamos a armar una comisión de los 20, por llamarlo de alguna manera,
que reciban el encargo de decir, ustedes hagan la propuesta propia para el Perú y al cabo de un año la implementamos. A ver, entonces, ¿qué cosa es lo que propondría usted? Ahorrémonos lo de la comisión. Trátenlo. No, lo que pasa es que yo no se puede pretender que una persona con su experiencia... yo te puedo decir lo que yo puedo hacer. Lo que estoy haciendo es un planteamiento que tenga una viabilidad política, porque la viabilidad política no está dada porque haya una persona que dirige un proyecto. Pero al final pues tienen que haber ideas, propuestas concretas. Un replanteamiento curricular, cambiar las áreas curriculares, trabajar por proyectos, investigación en el aula, evitar el apresuramiento temprano, formar maestros con un criterio de respeto a los procesos propios de cada niño y no en función de los estándares que son importados, claro. Poner el interés del niño en el centro del aprendizaje, hacer una relación mucho más interactiva entre profesores y alumnos, trabajar en equipo, trabajar con duplas en los salones en lugar de un solo profesor. O sea, hay 1000 cosas que se pueden hacer, pero a lo que voy es que una cosa es lo que yo pienso, yo sí creo que representa una corriente innovadora, pero no estoy solo, hay varios. Entonces yo lo que hablo es armar un equipo súper potente, incuestionable, y que diga, ustedes al cabo de un año hacen la propuesta, el Estado la asume. Pero León Trachtenberg, ¿esa no era la idea del Consejo Nacional de Educación? No, el Consejo Nacional de Educación está conformado por 25 personalidades diversas, con experiencias diversas, que lo que hacen es plantear una visión de futuro, de fines, objetivos, metas para la educación peruana. El Consejo Nacional de Educación no te habla de cuál es la metodología que debes usar en un aula para mejorar los aprendizajes. Son niveles distintos. Uno es un nivel de política, de estrategia, de visión, y el otro es un nivel del detalle específico de lo que ocurre en el aula. Entonces, si tienes esta comisión, tienes una propuesta fresca, innovadora, de gente que sabe cómo hacer que las cosas funcionen bien, después viene el tema y cómo lo instalas en el resto del Perú. Y ahí es donde viene la segunda propuesta, y la segunda propuesta es crear las moléculas de innovación educativa en el Perú. ¿En qué consiste esto? Planteas una convocatoria a los maestros del Perú y le dices, miren, yo necesito 1000 maestros que cuando se gradúen de un programa X, que ahorita voy a explicar, van a ganar 12.000 soles mensuales por 3 años, siempre y cuando aprueben una formación y selección rigurosa, que es la que se concibe con estos 20 de la comisión que mencioné antes. Probablemente se presenten 10.000 o 12.000, claro. Vas seleccionando el camino y te va a quedar la élite de 1000 super profesores del Perú. 1000 profesores. 1000 profesores. Con esos 1000 armo grupos de 3, al cabo de un año, de una formación donde rigurosa, exigente, teórica, práctica, con internados, con inmersión en los colegios innovadores, etcétera. Armo moléculas de 3 o 4 en cada uno y los reparto por todo el Perú en unos 250, 300 colegios comunes y corrientes. O sea, no estoy hablando de escoger alumnos en un COAR, estoy hablando de un colegio común y corriente. 250 colegios que se convierten en colegios de innovación, les doy todas las prerrogativas de autonomía y de desarrollo curricular, apoyo con recursos y demás. Y bueno, ¿cómo se hace para que un colegio común y corriente levante su nivel? Y una vez que tú tienes esas 250 experiencias, sin duda alguna te van a salir decenas de propuestas de innovación pedagógica, curricular, proyectos, trabajo con padres y demás, que es la experiencia de innovación peruana que tú después riegas por todo el Perú a partir de estas experiencias que no son con colegios seleccionados, sino con los colegios comunes y corrientes. Porque eso es transferible. Cuando tú escoges un grupito de alumnos como los COAR, no hay transferencia. Ahí hay un punto, y es lo que tú dijiste. ¿Cuál es la viabilidad política de esto? Porque, por ejemplo, hay un sector de la población de cierta edad al que tú le preguntas ¿cuál es el gobierno que más ha trabajado por la educación? Te va a decir Odría siempre, porque es el ladrillo, porque es la construcción, claro, y porque es una serie de cosas. Punto número 1. Punto número 2, el candidato en materia de educación inclusive puede tener ideas muy interesantes, pero las confronta con el marquetero, con su equipo de campaña, eso no vende, hermano. Acá lo que tenemos, ¿cuántos maestros hay? Tantos. A ver, consigue los votos de los maestros, alza de maestros. ¿Cuántos padres de familia hay? Tantos. Entonces, siempre el mensaje es cómo dar un mensaje para ganar votos, no para reformar la educación. Está bien, pero tú sumas. Todo lo que tú has dicho es importante porque te da el contexto. O sea, ¿cómo haces una innovación si no tienes plata? ¿Cómo haces innovación si no mejoras sueldos? ¿Cómo haces innovación si no hay un refrescamiento de la gestión escolar? O sea, nada de lo que te he dicho
es contrario a seguir ofreciendo mejoras a los maestros, mejoras en la infraestructura, alianzas públicas privadas. Al contrario, lo que te estoy planteando es convertir el Perú en un gran laboratorio de innovación educativa, que nos coloque en el mapa mundial de la educación como un país donde hay innovación, así como hay en gastronomía, pues hay también en educación, donde otros vengan a aprender en el Perú cómo se hace para mejorar la educación pública. Los privados van a aprender también de todo este esquema público-privado, y tú lo que haces es crear una cantidad de experiencias innovadoras que después se multiplican por sí mismos, porque este proyecto de los 1000 maestros que yo menciono lo puede hacer cada año con otros 1000, y entonces sigues multiplicando. León Tratemer, dígame, ¿cómo se imagina usted la llegada a un colegio que tiene un director que ha ganado un concurso de este maestro de la élite de los 1000? ¿Cómo hacer frente a las inercias institucionales y a la autoridad de los directores? Le pregunto a la comunidad educativa si quieren ser parte del proyecto. O sea, en el Perú hay 90.000 colegios, de los cuales públicos son como 60.000, quitando 20 y tantos mil unidocentes, o digamos que tienen menos de todos los grados, tienes 40 y tantos mil. Entonces les preguntamos, ¿quién de ustedes quiere aceptar la presencia de este equipo de gente que, trabajando junto con el director, van a tener la licencia de parte del Ministerio de Educación de hacer la innovación con los profesores que están ahí, con un soporte en recursos, materiales, presupuestos, etcétera? ¿Quién quiere? Te van a sobrar los postulantes, porque van a recibir, por supuesto, un refuerzo enorme, pero tiene que querer el director. Y no faltan en el Perú directores que lo que quieren es alguien que les ayude. Pero sienten que son ellos las personas encargadas de hacer esa reforma, y los que han sido elegidos para eso. Y los logros del colegio, no, pero esto es una asesoría académica experta, o sea, no tiene por qué quitarle el rol al director. Sobran en el Perú directores que te dicen, ayúdenme, por favor, necesito ayuda, necesito recursos, necesito asesoría, necesito capacitación. Entonces, además, yo no estoy hablando de 40.000, estoy diciendo 250 que quieran arrancar. Te aseguro que después viene el resto. Y así como ocurre en el nivel de educación básica, tampoco he escuchado mayores innovaciones en cuanto a la educación superior. Y yo creo que el Perú tiene que convertirse en una máquina de generación de patentes de temas de biodiversidad. Claro. O sea, si Perú es el número 1 en el mundo en biodiversidad, o el número 2, ¿qué estamos haciendo para aprovechar eso? Y entonces yo lo que armaría sería un equipazo de gente que dirija un fondo inicialmente de $200 millones para alentar la investigación, multiplicar la investigación que se hace en cualquier tema vinculado a patentes de biodiversidad, que interesan a la industria alimenticia, cosméticos, farmacia y demás, que después van a invertir en eso. Si el Perú pudiera ser el gran referente mundial de la generación de patentes en biodiversidad, además del valor agregado de poder, digamos, cobrar por las patentes y aportar un producto terminado, también tienes un chorreo hacia abajo en todo el sistema educativo, porque toda la innovación que se va a gestar en este polo termina chorreando hacia abajo, y por otro lado genera un efecto de succión para arriba, porque cuando tú tienes en el Perú algo que es número 1 en el mundo, automáticamente levantas a todo el sistema. Y entonces no se trata simplemente de decir, hay que hacer un poco de investigación. Hay que crear un gran polo donde Perú tiene ventajas. Imagínate que se pongan de acuerdo el gobierno con los empresarios, decir, señores, vamos a poner en la agenda patentes sobre biodiversidad. Y ese va a ser el gran objetivo de los próximos 5 años. Claro. Tú generas una enormidad de patentes con todo el efecto multiplicador que eso tiene. Pero tiene que haber planteamientos innovadores. No puede ser que vengan y te digan, bueno, vamos a darle más plata a las universidades, vamos a darle más plata a los profesores y demás. Pero ¿para lograr qué? ¿Cómo pones al Perú en el mapa mundial de la educación más allá de las pruebas PISA? Muchas gracias, tienes alguna propuesta innovadora por esta doble propuesta que hay sobre grupos de élite para reformar las escuelas 250 y sobre el tema de las patentes en biodiversidad. Mañana sigo, dicho sea de paso, mis visitas a los colegios. Estamos haciendo con RPP para hablar con los directores y hablar con la gente y todo. He tenido 2 experiencias que a mí me han sorprendido, sinceramente, León. He visitado 2 colegios públicos, uno de Los Olivos y otro de San Martín de Porres, no elegidos de manera científica, sino elegidos casi al azar, y he visto a 2 directoras, mujeres, muy fuertes, muy bien. Bueno, y esa es la gente que sin temor te va a decir, que vengan a ayudarme, vengan a ayudarme, estoy dispuesto.
No me esperaba una cosa Bueno, así. buenas noticias entonces, 9:26, muy tenemos que hacer una Bueno, pausa. Leo, Y muchas retomar. gracias. Feliz día del amor y de la amistad, como dicen ahora que hay que saludar. No lo celebres en Irán, ¿ah? Te Si vas a cortan la Irán, cabeza. si vas a Irán. Datos, Fernando. Y en Arabia Saudita tampoco. El día del amor No usen en nada Arabia rojo en Arabia Saudita. Saudita. No, gracias, señores. Ya volvemos.